título de hoy se llama De tal manera, y es obviamente nos referimos al texto de Juan 3:16, amén, que todos conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Se dan cuenta la acción? ¿Cuál fue la acción de Dios? Dar. Esa es la acción de Dios, el poder dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Esa es la acción de amor de parte de Dios, el dar. ¿Y qué dio? Dio a su Hijo unigénito. O sea, no había otra cosa más preciada para Dios y sin embargo lo entregó. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo quería hablarte hoy de tal manera, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que dio. El dar es esencia de Dios. Dios dio al mundo donde habitamos cada día. Cada día vos estás transitando en un mundo que lo dio Dios. Y lo dio Dios para que vos lo transites, para que vos camines sobre este mundo. Y cuando vamos a ver el Génesis, cómo creó Dios este mundo, lo vemos que lo hizo todo pensando en vos. Todo pensando en el hombre, para que el hombre esté habitando en un mundo perfecto. Sabemos que después lo que lo arruinamos fuimos nosotros, pero Dios lo pensó perfecto. Dios te dio la vida. Cada mañana cuando vos te levantás y te despertás, tenés que darle gracias a Dios porque Dios te dio la vida un día más. Un día más de vida que vos vas a poder transitar por este mundo, que vas a poder ver a tu familia, que vas a poder ver a tus hijos, que vas a poder ver a tus nietos. Es un día más. Y Dios te lo dio, Dios te lo regaló. Es un día más que Dios te bendice. Cada día Dios te toma y te bendice. Es un día más que tenés que darle gracias a Dios por la salvación eterna en Cristo Jesús. Porque Dios te dio salvación eterna. Es un día más que Dios te dio el poder del Espíritu Santo en tu vida. Dios te dio dones. Dios te dio talentos. Que hablábamos un poco de eso con los hombres el viernes. Dios te dio, Dios da. Y Dios obviamente te da amor. No solamente cuando te dio a su Hijo para que creer en Él y no perdernos, sino que cada día Dios también te ama. Todos los días Dios te ama desde antes de la creación del mundo. Te ama hasta después de que exista este mundo. Te ama por una eternidad y dice la palabra que te ama con amor eterno. Amén. Con amor eterno Dios te ama. Entonces Dios te da amor y es un acto de Dios, es la esencia de Dios el dar. Y por lo tanto un hijo de Dios tiene esa esencia, tiene ese ADN, ese dar también. Amén. Porque si tenemos a Dios y tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos su esencia, tenemos su ADN. Y si antes teníamos un corazón egoísta, que pensábamos solamente en nosotros, ahora pensamos como Dios piensa. Y Dios piensa en dar. Y nosotros, los hijos de Dios, con esencia de Dios, damos. Amén. En los devocionales veíamos mucho de esto. Todos estos días estuvimos hablando del dar. Y yo quiero hablarte hoy y enfocarme en algunas cosas que son que todo hijo de Dios tiene esta acción de dar. Lo primero es dar amor.
¿Sí? Ahí está, dar amor. Dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. ¿Se dan cuenta? O sea, los hijos de Dios tenemos la esencia del Padre, la esencia de Dios, que es el amor. Ahora, el mundo no lo tiene esto. No pidamos cosas, peras, ¿cómo es que se dice? Peras al olmo. ¿Sí? Iba a decir otra que es más fulera. Pero no le pidamos eso, no pidamos amor en un mundo que no conoce el amor. Porque puede conocer un amor romántico, ¿sí? Que es un amor eros, ¿no es cierto? Puede conocer aún un amor filial, amor a los hijos, ¿no es cierto? A un amigo. Puede conocer porque el mundo también tiene esencia del Dios que ha creado. Pero si no conocen el amor verdadero, que es Jesucristo, que es Dios, nunca van a ejercer el amor verdadero. Porque el amor verdadero se basa en dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Sí? Entonces, esa es la esencia de Dios y es la esencia que los hijos tenemos. Por eso los hijos damos, porque conocemos a Dios. Y al conocer a Dios tenemos su esencia de dar. Dios te ha amado tanto que nosotros recibimos ese amor sin medida, porque es un amor sin medida y es un amor completamente, como dijimos, ágape, ¿sí? Un amor de Dios que lo tenemos nosotros ahora. Y Dios te ha amado tanto, de tal manera que es inalcanzable, que es inmedible. No podemos medir ese amor de Dios, pero sí podemos recibirlo y manifestarlo. Manifestar amor, pero el amor verdadero, el amor que viene de parte de Dios. Los hijos de Dios vivimos, andamos y predicamos el amor. Lo segundo es dar, pero dar ayuda. Segunda de Corintios 9:8 dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. ¿Para qué? Para compartir, para dar. Otra vez, ¿se dan cuenta? Y esto ustedes se lo acuerdan bien, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de este pasaje? Amén, está ahí. Es una de las remas de nuestra iglesia, ¿sí? Una de las promesas, de las palabras que Dios nos da cada año en nuestra iglesia. Y por lo tanto, ahí fíjense, nuevamente, Dios, ¿qué hace Dios? Nos da, nos provee. ¿Quién nos da? Dios, ¿sí? No nos da el ministro de Economía, el presidente. ¿Quién nos da? Dios. Eso nos tiene que dar claro. Dios es el que nos provee a sus hijos. Y si Él nos provee, y fíjense cómo lo hace Dios, ¿eh? Lo hace, le voy a dar a este. No, dice que lo hace con generosidad. Es increíble esto, ¿no? Cómo Dios nos da, y no nos da de mala gana, sino que encima nos da con generosidad. Y dice que nos da con abundancia, con bastante abundancia. Y tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros también demos. O sea, sigamos teniendo la misma esencia que Dios tiene. Dios da a sus hijos con generosidad, provee con generosidad, y sus hijos ahora, ¿qué hacen? Dan. Amén. Predicó acá la hermana, ¿eh? El Espíritu Santo predicó, ¿eh? De gracia recibo, de gracia doy. Gloria al Señor. Entonces, ¿se dan cuenta cómo todo tiene un propósito? Dios nos da para que nosotros tengamos esa misma esencia de dar. No nos da para que nosotros amarroquemos.
vamos a guardar, vamos a amarrocar. Eso no significa que uno no tenga que ahorrar, eso es otra cosa, ¿sí? Pero hay veces que eso de amarrocar, ¿no es cierto?, está mostrando también el egoísmo que aún queda en nuestra naturaleza caída. Hay egoísmo. Y entonces no nos desprendemos, nos cuesta desprendernos. Por lo tanto, Dios entonces da con generosidad para que nosotros tengamos su misma esencia y el poder dar. Le damos gracias a Dios porque la iglesia en esta pandemia se activó tremendamente con eso. Se activó. Y una iglesia que empezó a dar con generosidad. Yo soy testigo de eso. Yo lo recibía en plena pandemia cuando todo estaba cerrado. Venían aquí los martes, los jueves para traer las donaciones para poder dar al necesitado. Y gloria a Dios, porque la iglesia se activó y las donaciones como nunca antes. ¿Amén? ¿Escuchó eso? Como nunca antes se activaron las donaciones. Se llenó ese cuartito y Marta, que es la encargada, te lo puede decir, como nunca antes. Y después nos organizamos y Marta se organizó y Marcelo dijo, vamos a organizarnos, vamos a pedirle a los hermanos que traigan también ya para tener, que no se llene todo de harina, por ejemplo, o que no se llene todo de fideo. Entonces nos vamos a organizar y vamos a pedir a los hermanos que traigan tal cosa. Y gloria a Dios, porque también el Señor tocó los corazones y volvieron a dar hasta el día de hoy. Amén. Dale un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es para la gloria de Dios que yo puedo ver cómo la esencia del Padre se activa. Cómo la esencia del Padre se activa en la iglesia y la iglesia también puede dar. Y estamos así dando cajas que hacemos nosotros ahora a personas, primeramente, como decimos siempre, la prioridad es nuestra casa, es nuestra iglesia, y también a personas que no asisten a la iglesia, pero que estamos ayudando. 3, dar de los recursos económicos. Y acá yo quiero hablarte de los recursos económicos. También le tengo que dar gracias a Dios que somos una iglesia que da y que hemos podido en esta pandemia salir adelante sin ningún problema con gastos que hemos tenido, sin ningún problema. Le doy gracias a Dios. Pero quiero refrescarte también esta enseñanza, no solamente para vos, que te va a quedar para toda la vida, sino para que se las enseñes a tus hijos, para que se las enseñes a tus nietos, para que se las enseñes también a otras personas que vas a discipular. Amén. Así que nosotros aquí en la iglesia no tenemos ningún problema de hablar del diezmo y de la ofrenda. Gracias a Dios, ya hace mucho tiempo que nosotros aquí no hay ningún problema, podemos hablar libremente de los diezmos y de las ofrendas. Y esto ahora estamos grabando y sabemos que esto después va a salir de las 4 paredes de nuestro templo. Y por eso quiero hablarte bien específicamente a ustedes, los miembros de la iglesia, y a cualquiera que pueda llegar a estar escuchando este mensaje. El diezmo. ¿Qué es el diezmo? Tenemos que separar, recién hablamos de las donaciones. Separamos lo que son donaciones de lo que son los diezmos y las ofrendas. Eso es lo primero que tenemos que saber. Las donaciones son las donaciones para ayudar a alguien, pero los diezmos y las ofrendas es el compromiso del creyente con Dios en lo económico. Es el compromiso del creyente, la consagración del creyente en lo económico. El diezmo obviamente sale de la primera enseñanza de la Biblia, sale de Abraham. Allí es donde encontramos primeramente el diezmo. Es el primero en diezmar a Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es una cristofanía, ¿sí? O sea, Melquisedec, ustedes léanlo después allí en Génesis 14:20, Melquisedec bendice a Abraham con un montón de riquezas, lo llena de riquezas. Y Abraham toma esas riquezas y es una forma de devolución, de adoración, de demostrar su gratitud. Toma el 10% de todo lo que Melquisedec le había dado y se lo vuelve a dar.
Melquisedec no necesitaba del 10% de Abraham. Amén. Pero Abraham lo toma como un acto de adoración. Y se lo da por todo lo que Melquisedec le había dado. Amén. Y esa es la esencia del diezmo. Ahí no hay ley, simplemente allí hay un acto de adoración. Jacob también diezma y lo hace así en Génesis 28, del 18 al 22. Jacob diezma, pero diezma por conveniencia. Le dice así a Dios: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sí? Jacob sabía esto de la bendición de Dios. Jacob sabía de cuando Dios proveía a alguien, lo hacía sin límite. Amén. Y entonces él dice, de todo, abre, ¿no?, el panorama. Y ahí ustedes van a leer que le pide algunas cosas también. Y abre el panorama y dice, de todo lo que me dieres, yo te voy a dar el diezmo. Entonces ahí vemos también que Jacob toma una actitud de saber de que Dios es el que provee. Y por conveniencia sabemos la historia de Jacob, ¿no? Jacob era pillo. Entonces por conveniencia dice, yo le voy a dar el 10% de todo lo que Dios me dé. Bueno, cuando nosotros vemos la vida de Jacob, vemos una vida bendecida y próspera. ¿Cuántos dicen amén? Una vida tremendamente bendecida y próspera. Y Jacob cumplió dándole los diezmos siempre a Dios. No había ley todavía allí. Ahora sí viene la ley con Moisés. Salvo el libro de Éxodo, todo el Pentateuco habla del diezmo. Y allí se legaliza este sistema con diezmos de las cosechas, con diezmos del ganado, con otros bienes también. Van a encontrar allí muchas formas de diezmar. En ocasiones se hacía anuales, en ocasiones se hacía cada 3 años y en ocasiones se hacía hasta mensuales. Entonces vemos que la ley, el Pentateuco, establece un sistema de diezmo con un propósito también, con el propósito de mantener el sistema de adoración del Antiguo Testamento. ¿Amén? Ese era el propósito de la ley. Pero vemos que se hacía de distintas maneras. Luego, el pueblo de Israel es esparcido. Sabemos que por desobediencia se esparce, se destruye todo Jerusalén, Judá completamente, pero regresan después de 70 años. Vuelven del cautiverio. Y cuando vuelven del cautiverio, vuelven, ¿no? Porque Dios les había advertido a través de los profetas que esto le iba a pasar. Que si no obedecían a Dios, que si seguían levantando dioses a cera, que si seguían adorando los Baales, entonces iban a perder la protección de Dios. Y ellos, no pasa nada. Perdieron la protección de Dios, entró el enemigo y allí cuando entró el enemigo hizo un desastre completamente y los esparció, los tomó por cautiverio por 70 años. Ahora, cuando regresan del cautiverio por misericordia del Señor, los profetas anuncian ese regreso también, encuentran todo destruido. La ciudad, los muros y el sistema de adoración estaba completamente devastado. Y comienza la reconstrucción. Ayer lo hablábamos con los jóvenes, Nehemías, uno de los que reconstruyó el muro. Comienzan esa reconstrucción, ¿sí? Comienzan a construir toda la ciudad. Y el sistema de adoración también. Ahora, cuando reconstruyen todo, queda todo muy lindo, queda todo bárbaro. ¡Ay, qué cosa, che! Se habían olvidado de algo. ¿De qué se habían olvidado? Ahí sí en Malaquías, ahí nos dice que es el pasaje que tocaba Noé recién, Malaquías 3, 6, 12, de los diezmos y de las ofrendas. Y fíjense Dios cómo se los recuerda. ¿Cómo se los recuerda? A través del profeta. Les dice, me están robando. Imagínense el pueblo de Israel, habían sido esparcidos, 70 años en cautiverio, todo había sido destruido.
Les había costado un montón volver a reconstruir todo el muro, la ciudad, el templo. Y el Señor de repente le dice, me están robando. ¿Qué hicieron los judíos? Dijeron, ¿en qué te estamos robando? Y entonces el Señor a través del profeta Malaquías les dice, en los diezmos y en las ofrendas. Se nos pasó. Muchachos, diezmo y ofrenda. Reconstruyamos. Diezmo de ofrenda también hay que de vuelta. Y ahí reconstruyen nuevamente el sistema de adoración a través del diezmo y de las ofrendas. ¿Se dan cuenta? Pasó el Antiguo Testamento y algunos dicen, los antidiezmos dicen, no, pero eso es ley. Bueno, pasó el Antiguo Testamento y en la nueva dispensación, en el Nuevo Testamento, lo vemos a Jesús diciendo estas palabras. Lucas 20:25. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea que Dios no canceló en ningún momento las ofrendas y los diezmos. En ningún momento dijo, no hagan más esto. ¿Usted lo ve en algún pasaje que Jesús dice, no diezmen más? Todo lo contrario, habla de los diezmos y habla de las ofrendas y habla de la forma que los fariseos lo hacían, que lo hacían ¿cómo? Con hipocresía. Pero jamás dijo, no lo hagan más. ¿Se dan cuenta? Todo lo contrario, cuando lo hagan, no lo hagan como estos fariseos que lo hacen con hipocresía para hacerse ver. O lo hacen, ya sabemos, no, dan el diezmo, dan todo lo que, pero a la vez su corazón está mal. Entonces, pero jamás lo vemos a Jesús invalidando el diezmo y la ofrenda. La iglesia primitiva, ¿qué hizo la iglesia primitiva? Claro, forma un nuevo movimiento que es la iglesia primitiva y allí vemos que nuevamente dan, pero dan mucho más que el diezmo y la ofrenda. Lo dan todo, lo comparten todo y comparten hasta terrenos. Marcelo la semana pasada decía en el mensaje, ¿compartiríamos hoy, venderíamos un terreno y le diríamos, tomá pastor, esto es para la iglesia? Me encantan los silencios. ¿Sí? O sea, ¿haríamos eso hoy en día? ¿Venderíamos un terreno y diríamos, esto es para la iglesia, pastor? ¿Se dan cuenta? La iglesia primitiva hacía eso. Daba los que vendían, los terrenos que vendían, y se los llevaban a los apóstoles. Y ellos administraban los gastos que se producían en el gran movimiento en la iglesia primitiva. ¿Se dan cuenta? O sea, si hablamos de diezmo, hablemos entonces de esto también. ¿Haríamos esto por la iglesia, por la obra de Dios? Ananías y Zafira, que hablaba Marcelo la semana pasada, lo hicieron, pero lo hicieron mal. Lo hicieron como los fariseos. Lo hicieron para hacerse ver, para hacerse notar. Vendieron un terreno, arreglaron entre ellos, che, vamos a dar, pero vamos a dar el 70%. Nos guardamos esto, ¿sí? Nos guardamos esto para nosotros, y esto se lo damos a la iglesia. ¿Está bien? ¿Está mal eso? No está mal. No está mal. Lo que estuvo mal fue ir y decirle a los apóstoles, mirá, vendimos un terreno, acá está toda la plata. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando el reconocimiento, que lo reconozcan por lo que habían hecho. Entonces, ahí el Espíritu Santo, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, le advierte a Pedro y le dice, están mintiendo, le están mintiendo al Espíritu Santo, no le estaban mintiendo a Pedro, le estaban mintiendo al Espíritu Santo. ¿Y la historia cuál es? Caen fulminados, primero ella y después él. Fulminado digo porque fue literalmente. Probablemente hayan tenido un infarto o algo por el estilo. Y en la nueva era, hermano, esto no es ley, no es Antiguo Testamento. Esto es Nuevo Testamento. Entonces cuando a mí me vienen y me dicen, no, el diezmo es la ley, yo me agarro la cabeza diciendo, nunca entendió nada. No se entendió ni cómo es la ley, ni siquiera cómo es la gracia de Dios. Mirá,
La iglesia católica, después de la iglesia primitiva, pasó los primeros siglos y también implementó el sustento. ¿Pero cómo lo implementó? La iglesia del tercer siglo hasta el siglo XVII estableció las ofrendas y las limosnas. Y aparte también las indulgencias. ¿Escucharon hablar alguna vez de eso? Las indulgencias era que tomaban dinero, cheques, se hacía firmar un pagaré por los pecados. O sea, vos habías pecado y tu pecado era liberado a través de dinero. Entonces te hacían firmar una indulgencia, te hacían firmar un cheque, un pagaré, de que vos habías pecado y que estabas dando tanto dinero para expiar ese pecado. También se hacía con los muertos, justamente iba a eso, y tengo los apuntadores acá de primera fila. También se hacía con los muertos para rezar por ellos, ¿no es cierto? Y para que ese muerto pase de lo que era el purgatorio al cielo, pase por la indulgencia que los hermanos venían y ponían. Cuando Lutero vio eso se volvió loco, cuando lo entendió, cuando tuvo revelación. Lutero se volvió loco, dijo, ¿qué estamos haciendo? Dijo, no podemos estar haciendo esto. Y entonces fue que nace en el 1517 la Reforma. Otra de las cosas, la Iglesia Católica recibía del rey de España. ¿Por qué? Y los reyes adoptan esto. ¿Por qué? Porque todos los impuestos, el 10% de todas las ganancias de las personas iban a la corona. Y la corona, ¿qué hacía? Le daba de todo eso que recaudaban de los impuestos, el 10% a la Iglesia Católica hasta el día de hoy. Los estados católicos toman ese modelo y sustentan a la Iglesia Católica con el 10% de tus impuestos. ¿Sabías eso? O sea, nosotros estamos sustentando a la Iglesia Católica. Y vos no querés dar la ofrenda a tu iglesia. ¿Te das cuenta? Aparte que sustentamos también otras aberraciones como el aborto. También, con nuestros impuestos. Entonces, te das cuenta que darle a Dios es mucho más que sacar el 10% de mi sueldo mensual, quincenal o lo que es semanal, porque uno puede hacerlo de distintas maneras. La iglesia de la Reforma de Lutero, protestante, sabemos bien que no recibimos donaciones o ayuda del Estado. No recibimos nada del Estado. Por lo menos nuestra iglesia no recibe nada. Y por lo tanto, nuestra iglesia protestante, evangélica, al no recibir nada del Estado, también tenemos que sustentarnos. Tenemos que también tener nuestro sustento. Y por lo tanto, nosotros diezmamos del 10% de nuestros ingresos, como te decía, semanales, quincenales o mensuales. Lorena, cuando fue por primera vez a un encuentro en la iglesia, ¿quién está por primera vez en la iglesia? A ver, ¿quién está? Ya tenemos a Alan. ¿Alguien más está por primera vez? Le damos un saludo a Alan, que vino por primera vez a la iglesia. Dios te bendiga mucho, Alan. Y Lorena, la primera vez que estuvo como Alan en la iglesia, justamente tocaron estos temas y había un día de consagración de ofrendas especiales. Y por eso Lorena siempre dice que ese día ella empezó a comprometerse con una ofrenda especial para la edificación del templo. Las reformas que estaban haciendo en ese momento. Y ella se comprometió. Por eso dice siempre Lorena, a mí el Señor primero me convirtió el bolsillo y después el corazón. Primero ella firmó y se comprometió con ofrendar con una iglesia que no sabía si iba a pisar nunca más en su vida. Pero en el corazón de Dios ya estaba eso. Y por eso con Lorena nunca tuvimos un problema, jamás nos cuestionamos esto de Dios, jamás.
Ustedes van a los registros de la iglesia, que tenemos los numeritos de cada miembro. Ustedes van a ver nuestra familia. Regularmente, desde que pisamos esta iglesia, no por ser solo los pastores, sino por ser miembros de esta iglesia, diezmamos regularmente. Todos los meses. Miren, otras ofrendas, primicias, recién hablaba Noelia de las primicias, ofrendas especiales, ofrendas de honra, ¿sí? Que se dan voluntariamente. Son ofrendas que uno honra a alguien o a algo en especial, las honra con esa ofrenda, las primicias, lo que cuesta. Las sacrificiales, que son para otros eventos, pueden ser para las misiones. ¿Ofrendamos para las misiones? No, ya doy el diezmo, pero ofrendamos para las misiones. Son ofrendas que salen del diezmo, ¿sí? Que no están estipuladas en ese 10%. Las primicias, las ofrendas sacrificiales, las ofrendas en los eventos, ¿sí? O cada vez que nos reunimos. Siempre, obviamente, el alfolí es tu iglesia. Esto también tenemos que aclararlo. Dios dio un alfolí. ¿Saben qué es un alfolí? Es un granero. Y Dios lo dio aquí. Como miembro de la iglesia te dio aquí. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, pero yo ofrendo y está bien. Si Dios pone en tu corazón ofrendar en otro lado, está bien, gloria a Dios. Lo que está mal es si no lo haces en tu iglesia también. Amén. O sea, eso está mal. Entonces, por eso te digo que cuando hablamos de esto, nosotros no tenemos problema en hablar de estas cosas, porque tenemos convertido el corazón. Amén. Y convertido el bolsillo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dar, para ir terminando. Miren lo que dice la promesa, porque esto es con promesa. Yo lo creo. Dice que el que da, se le abren las ventanas de los cielos. ¿Sí? Eso para los que no son diezmeros, dicen, no, eso de la ley. Bueno, entonces no vas a ver la ventana de los cielos, y no es que te estoy maldiciendo, sino que no vas a verla porque es una promesa de Dios, que si diezmas, se abre la ventana de los cielos. Amén. Vas a recibir bendición porque el sol sale para todos, para buenos y para malos también. Así que no hay problema por eso. Pero muy diferente es ver abierta las ventanas de los cielos. Te cuento un testimonio rápido. Hace unos meses atrás estábamos con un proyecto con Lorena y ahí teníamos una platita guardada y dijimos, ¿cuánto hay? Ya no me acordaba cuánto. Digo, vamos a ver si llegamos. Para sorpresa de Lorena y de mía, les puedo asegurar que nosotros jamás podríamos haber ahorrado esa plata. Pero para sorpresa de Lore y mía, cuando abrimos ese cajón, no fue la primera vez. No es la primera vez que Dios nos sorprende con eso. Muchísimas veces Dios nos sorprendió con eso. Muchísimas veces. ¿Cuántos tienen testimonios de eso? ¿Tienen testimonio de eso? Amén. Amén. Claro que sí. Tremendo. Dios abre literalmente la ventana del cielo para que llueva bendición, para que sobreabunde. O sea, para que sobreabunde. No para que me alcance, sino para que sobreabunde. Eso es promesa de Dios, así que tomala, amén. Toma esa promesa de Dios. Y lo más importante es que cada uno debe decidirlo en su corazón, es una cuestión de corazón. 2 Corintios 9 dice cada uno, 9:7 dice cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana, ni bajo presión. Amén. Quiero quitarte toda la presión en esta noche. Los que están mirando esta grabación también. Quiero que descanses, ¿sí? Porque es una cuestión de corazón. Cada uno debe dar con lo que decide en su corazón. No den de mala gana. Si lo vas a hacer de mala gana, ni lo des. Amén. ¿Para qué vas a darlo de mala gana si no sirve esa ofrenda? Y si lo vas a dar bajo presión, menos.
Pero sí, fíjense lo que dice la promesa. Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Dios es así. Dios ama. Y ama también las actitudes de todo hijo. El ADN de todo hijo. Esto tiene que estar impregnado en nuestro ADN. Tiene que estar impregnado en nuestras actitudes. Yo a veces cuando miro a Agustín veo actitudes de Lorena, ¿no es cierto? Y de mi suegro, de Roberto. Roberto, si nos está mirando. Pero veo las actitudes, a veces tienen cosas que digo, ¿y este cuándo aprendió a hacer eso? ¿No es cierto? Y lo hace igual. Lo hace igual a la madre. Cuando veo a Mati, veo la otra parte, gracias a Dios. Por lo menos uno me tocó. Y lo veo con cosas que las hace igual. Y eso lo lleva adentro, lo lleva en el ADN. Nadie se las enseñó que las haga. ¿Se entiende? Digo, posturas de la cara, formas de agarrar las cosas. Son iguales, son idénticas. Y ese es el ADN que nosotros tenemos que tener, mi querido hermano, mi querida hermana. El ADN de dar en nuestro corazón. El ADN de Dios. De tal manera Dios dio. Y de tal manera Dios ama al que tiene esa actitud, al que tiene ese ADN y empieza a practicarlo, porque es como todo hijo. Cuando vos ves a tus hijos que dicen, uy, mirá, está haciendo lo mismo que yo le enseñé. ¿Se te alegra el corazón o no? Se te alegra el corazón. Y de la misma manera Dios dice que ama al que da con alegría. Dar de nuestro tiempo. Dios nos dio su eternidad. Amén. ¿Qué te dio el Señor? Vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda más. Tenga vida eterna. Dios nos dio vida eterna, mi hermano, vida eterna. Una vida sin fin. No tiene tiempo, no tiene espacio lo que Dios nos ha dado. Y a veces nosotros no tenemos un tiempito así para darle a Él. Tremendo. Y a veces nosotros, todos para mí, todos son mis cosas, todo estoy ocupado, estoy ocupada. Y no tenemos un tiempito así para darle a Él. Cuando Él nos dio la vida eterna. Cuando vamos a vivir toda una eternidad con Él. Y ahora acá no tenemos un poquito de tiempo para brindarle. Y no digo de servicio, ni nada de eso, que ya hoy en día hablar de que alguien sirva al Señor es una locura. Sino que estoy hablando de darle un tiempo de adoración, de oración, de lectura de la palabra. O sea, una devoción personal. ¿Cuánto le brindás de tiempo al Señor? Y tengo que trabajar, después tengo que estudiar, y después tengo que hacer lo otro. Y cuando te querés acordar, no hay un tiempo que le brindaste al Señor en la presencia de Dios. Dar de lo que Él nos dio. Los dones, los talentos. 1 Corintios 14:12 dice, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Nos dio dones, nos dio talentos para construir. Eso hablaba un poco ayer con los jóvenes. Dios te va a dar capacidades, Dios te va a dar talentos, pero no te las va a dar para que no las uses. Te las va a dar para construir, para edificar. Y de vuelta, así como el diezmo está en un alfolí, ¿sí? El granero está aquí, los dones y los talentos también te los dio Dios para edificar aquí. ¿Amén? Para eso te los dio. Para que vos puedas edificar tu iglesia. La iglesia donde Dios te puso. Puedas crecer, puedas desarrollarte,
puedas realmente edificar a tu hermano con lo que Dios te ha dado, con el don que Dios te ha dado. Dios dio de vuelta. ¿Para qué? Para dar. Amén. Para eso te dio Dios. Y tal vez te debes preguntar, y bueno, ¿y qué me dio Dios para dar? ¿Qué tengo para dar? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo hacer? Buscar la presencia de Dios primero. Porque si querés que un don se manifieste, si querés que los talentos crezcan que Dios te dio, lo primero que tenés que hacer es buscarlo a Él. Buscar en su presencia, preguntarle. Si anhelás, dice aquí Corintios, dice, si anhelan dones espirituales, lo hacen bien, háganlo, anhelen tener dones. Pero después anhelen tenerlos para poder dar y brindar en una vida consagrada a Él, apartada solo para Él. Amén. Porque así como las ofrendas y los diezmos no son para hacerme ver, los dones y los talentos tampoco son para hacerte ver. Son para servir a la iglesia de Jesucristo. Amén.